Bien, les saludo en el Señor. Yo ando un poco difónico. Ya, no se asuste. Me mojé ayer nomás. Me pilló el agua entrando leña. Así es que por eso ando así. Ya, la noche me afectó después del programa. Le contaba a la pastora de la nada que de difónico. La mañana no me salía el habla. Anoche menos. Pero ya, gracias a Dios, ahora en la tarde ya estamos algo mejor. Amén. Así es que saludarle, bendecir a todos aquellos que están a través de la radio, a todos aquellos que están a través, cierto, del Facebook Live, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, Dios les cubra. Mire, usted y yo sabemos que a causa de los tiempos que se viven y de los tiempos que se enfrentan hoy, muchos creyentes se han detenido. ¿Se acuerda que hemos venido hablando un poco de esto? Y se han detenido porque los mensajes con los cuales el hombre y el sistema día a día, porque hay mensajes con los cuales el sistema o el hombre día a día los bombardea. Amén. Usted sabe que todos los días hay una batería de malas noticias. Amén. Hay un cúmulo de malas noticias, los cuales muchas veces, si usted y yo nos centramos solo en las malas noticias, nos van a desanimar, nos van a restar fuerza. Amén. Y al final lo que va a provocar eso en nuestra vida va a ser que nos va a llevar a detenernos. ¿Sabe por qué nos va a llevar a detenernos? Porque prestamos nuestro oído, ¿cierto? Para que el sistema nos llene de malas noticias y al final nos influencie de lo que está pasando en el mundo y no de lo que Dios quiere hacer. Decía yo que se han detenido porque se han olvidado que hay armas. Escúcheme bien. Se detienen también porque se olvidan que hay armas que son poderosas en Dios, dice Pablo, para vencer esos mensajes. Amén. Para vencer esos mensajes, para vencer, derribar esa fortaleza y también esas formas de pensar. Armas poderosas como lo son el ayuno y la oración. Diga conmigo el ayuno y la oración. Nosotros estamos en 3 días de oración. No solo nosotros, sino que el ministerio. Amén. Estamos en 3 días de oración, de ayuno, de búsqueda, de poder buscar a Dios. Amén. De una forma más intensa. ¿Por qué? Porque los tiempos no son buenos. Amén. Porque los tiempos son malos. Porque estamos ayunando y orando porque necesitamos vencer todo pensamiento, toda carne, todo aquello, hermano, que muchas veces viene para detener lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Ya? Lo que Dios quiere hacer en nosotros. Decía, armas que son poderosas en Dios como lo es el ayuno y la oración. Porque cuando nos humillamos a Dios, el ayuno es una especie de humillación. Usted de alguna forma subyuga su carne y se humilla y la humilla delante de Dios. Porque cuando nos humillamos a Dios en ayuno y oración, lo que estamos haciendo es invitar a Dios para que intervenga en todos nuestros asuntos y nuestros problemas. Porque tiene que haber una acción, escúcheme bien, tiene que haber una acción de parte nuestra para que Dios traiga una respuesta también después. Nosotros generalmente buscamos la respuesta de Dios. Escúcheme bien, mire, buscamos la respuesta de Dios primero, ¿cierto? Para nosotros tener una reacción después. Y la Biblia nos enseña que usted y yo primero tenemos que tener una acción. Amén. Que usted y yo primeramente tenemos que tener fe. La fe no es algo que a usted lo deja estar quieto. No es algo que a usted lo hace estar quieto o inmóvil. Sino que la fe a usted lo va a llevar a accionar, no a reaccionar. No es después, es antes. Lo va a llevar a accionar para que algo de parte de Dios ocurra también en su vida. Decía, porque tiene que haber una acción de parte nuestra para que Dios traiga una respuesta también después. La Escritura dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Escuche bien, hay una acción primero nuestra para que haya una respuesta también de Dios después. Acercaos a mí, esa es la acción nuestra. Y yo me acercaré a vosotros. Esa es la respuesta de Dios para esa acción que usted tiene primero. Y hoy vamos a hablar de 2 cosas poderosas. Y estas 2 cosas son el ayuno y la oración. El ayuno y la oración. El ayuno y la oración es una acción suya delante de Dios. No para Dios, sino que delante de Dios. Porque hay gente que dice que ayuna para Dios. ¿Cómo usted va a ayunar para Dios si Dios no necesita su ayuno? El que necesita su ayuno es usted. El que necesita ayunar es usted. El que tiene que subyugar su carne es usted.
escúcheme bien, el que tiene que llevar su alma a sujetarla a lo del Espíritu es usted, no Dios. O sea, hay gente que dice, no, estoy haciendo un ayuno para el Señor, como si Dios fallara, pecara, se equivocara. No, el ayuno es para usted, es personal. ¿Y es para qué cosa? Para muchas cosas. Para recibir fortaleza, para romper con alguna demora que haya en alguna respuesta a la cual usted ha estado orando a Dios. Hermano, para poder que la gracia de Dios alcance su vida. Para que la gracia de Dios lo cubra cuando tenga que hacer algo delicado. ¿Sí? Para eso es el ayuno. Es que vi a la chiquitita. Se fue de cabeza a la pared. No se va a golpear en el canto y con cuidado. Le decía yo que hoy vamos a hablar de dos cosas poderosas. Amén. De dos cosas poderosas, como es el ayuno y la oración. Porque ¿cuántos quieren ver en medio de estos tiempos difíciles que el poder y la respuesta de Dios fluyan en medio de sus vidas? Todos queremos aquello, ¿cierto? Todos queremos que Dios traiga respuesta a todo lo que enfrentamos y vivimos. Porque ¿cuántos quieren ver el poder de Dios manifestarse? Escúcheme bien, en lo que usted ha sido enviado a hacer. Todos queremos, ¿cierto? Que Dios se muestre, que Dios nos dé gracia. Que Dios nos dé gracia con el jefe. Que Dios nos dé gracia en ese trabajo que vamos a ir a buscar. Que Dios nos dé favor en esa empresa que estamos emprendiendo. Todos necesitamos de Dios, que Dios nos dé fortaleza para soportar, aguantar, avanzar. Todos necesitamos de Dios. Amén. Por eso usted y yo, como necesitamos de Dios, necesitamos también entender que Dios ha puesto armas poderosas en usted y en mí. ¿Sabe para qué? Para alcanzar todas esas cosas. Para alcanzar todas esas cosas que solo Dios nos puede dar. Entonces, si esto es lo que usted quiere, si usted quiere ver el poder de Dios en estos tiempos que vivimos y enfrentamos, si usted lo quiere ver manifestarse en su vida, si usted lo quiere ver manifestarse en todo lo que usted hace, entonces va a tener que ayunar y orar. Mira al de al lado y dígale, vas a tener que ayunar, dígale. No pasar hambre, sino que ayunar y orar, dígale. Y muchas veces hablamos del ayuno sin tener idea lo que es. Ni de los beneficios también que podemos obtener al hacerlo. Porque ¿qué es lo que es ayunar? Ayunar es abstenerse, escúcheme bien, es abstenerse voluntariamente de comer con el fin de buscar el rostro del Señor, con el fin de relacionarse con Él. Amén. Abstenerse voluntariamente de comer, de alimentar su carne para en ese día de ayuno usted buscar el rostro del Señor, meterse con Dios, buscar cada día a su favor, meterse a su presencia. Unos dicen que el ayuno, hay gente que dice que el ayuno es del Antiguo Testamento porque Jesús dicen que ya lo hizo todo. Pero en el Nuevo Testamento Jesús, Pablo y los apóstoles vemos que ellos también hablaron del ayuno. ¿Y sabe por qué? Porque hay poder en el ayunar y en el orar. Hay poder en el ayunar y en el orar. La Biblia dice que un ángel vino con la respuesta de Daniel. Mientras él estaba orando y ayunando. ¿Sí? Cuando el ángel viene con la respuesta de Daniel, viene porque él estaba ayunando y orando. ¿Sí? No vino porque Daniel necesitaba la respuesta. Porque hay respuesta, hermano, que muchas veces se demoran porque usted y yo, escúcheme bien, no buscamos inquirir en la presencia de Dios. Hay respuestas que muchas veces están en nuestra vida. Hay respuestas que Dios muchas veces trae cada día, pero usted no las puede oír. ¿Y sabe por qué no las puede oír? Porque usted no está sensible ni perceptible a lo de Dios. Por eso necesitamos cada día usar estas armas para poder usted y yo estar perceptible a lo que Dios quiere hacer. Esta respuesta de Daniel vino mientras él estaba ayunando y orando. Vamos a Daniel capítulo 10, verso 2 al 12. Daniel capítulo 10, verso 2 al 12. Vamos a tocar allí unos versos.
Y vamos a hablar un poquito también de aquello. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Quiero que preste bien atención a esto. ¿Cuántos días tiene la semana? Por 3, ¿cuántos son? Ya, no se olvide de eso. ¿Lo está enseñando a multiplicar, pastor? No. Quiero que se grabe, que se apunte eso. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Verso siguiente, hasta el 10, hasta el 12. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Escuche bien. Y el día 24, dice, y el día 24 del mes primero. ¿Qué día? 24. Del mes primero, escúcheme bien. Yo estaba, dice, a la orilla del gran río Hiddekel, ¿sí? Hiddekel, ya. 5, usted lo lee después. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de la multitud. Verso 7. Y solo yo, Daniel, escuche bien. Daniel dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Pregúntese usted, ¿por qué solo la vio Daniel? Porque fue el único que estaba en una comunión a través de la oración y el ayuno con Dios. Escuche lo que dice Daniel, porque lo ve a los 24 días, no a los 21. Dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Porque cuando vienen cosas, escúcheme bien, cuando usted no está en esa comunión con Dios, cuando usted no se relaciona con Dios, cuando usted no subyuga su carne, cuando usted no lleva su carne, escúcheme bien, a humillarla para buscar a Dios, hermano, hay cosas que a usted lo atemorizan en vez de traer visión de Dios. Este tiempo está pasando esto. Hay cosas que están ocurriendo en la tierra, en el mundo, y hay gente atemorizada en vez de buscar, entender los tiempos que está viviendo. ¿Sabe para qué? Para hacer lo que Dios demandó que hiciera. Acá dice Daniel: quedé pues yo solo y vi esta visión. Un verso atrás, a ver, el 6. Dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Dice: y no la vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Por qué no la vieron? Dice: y no la vieron. Dice: sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. O sea, ¿de qué se escondieron? Si ellos no vieron lo que vio Daniel. Ellos no vieron lo que vio Daniel. Daniel, ¿por qué ve? Él puede ver algo que los demás no ven. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en una conexión con Dios. Porque él buscaba a través de subyugar su carne, buscaba tener una respuesta de parte de Dios. ¿Sabe por qué Daniel veía lo que otros no veían? Porque Daniel se interesaba por saber lo que Dios tenía para su pueblo. Escúcheme bien, y usted no podrá ver lo que Dios tiene si usted no se interesa en indagar, en inquirir, en buscar a Dios para lo que Dios tiene para su casa. Porque hay cosas que no ocurren, que usted y yo parece que es como que Dios no hace nada. Porque muchas veces parece que como que Dios no trae respuesta en lo que queremos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos relacionarnos con Él. Necesitamos meternos con Él. No, a usted y a mí nos tiene que interesar lo que Dios quiere hacer con su vida y su casa. Dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Dice: sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron, porque no sabían lo que sucedía. No entendían lo que estaba viviendo Daniel. No entendían lo que Daniel podía ver y lo que Daniel, escúcheme bien, estaba viviendo en ese tiempo. Verso 8. Dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento,
y no tuve vigor alguno. Verso 9. Pero oí el sonido de sus palabras. Escuche bien. Pero oí el sonido de sus palabras. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se mete con Dios, cuando usted se interesa por lo de Dios, escúcheme una cosa, usted va a oír lo que otros no oyen. Por eso otros oyen cosas y se asustan y arrancan. Pero el que se mete con Dios no va a arrancar porque va a oír cosas grandes de Dios. Va a oír cosas maravillosas de Dios que pueden ser para el tiempo presente o para lo que ha de venir. Pero oí el sonido de sus palabras. ¿Qué es lo que oyó? El sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, dice, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Verso 10. Y he aquí una mano me tocó. Y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, literalmente se hincó. Verso 11. Dice, y me dijo, la pregunta es, ¿por qué los que huyeron no podían oír lo que Daniel oía? ¿Por qué los que se escondieron, escuche bien, no podían entender lo que pasaba con Daniel? Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, porque ¿cuántos creen que cuando usted se interesa por las cosas que Dios quiere hacer, hay una relación especial entre usted y Dios? Aquí el ángel le dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Está atento a las palabras. En cualquier momento, escúcheme bien, aquí el que busca relacionarse y se interesa por las cosas de Dios, en cualquier momento Dios le habla, Dios le aclara, Dios le da visión, Dios le da revelación. En cualquier momento Dios coloca algo en usted, hermano, que va a ser diferente a lo que los demás pueden percibir. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Escuche bien. ¿A cuántos les gustaría o cuántos quieren que Dios envíe a su ángel a su vida? Que Dios envíe esa respuesta que usted, por la cual está orando, que Dios le envíe a usted. Pero esta respuesta no viene por casualidad a Daniel. Esta respuesta no viene solo porque tenía que venir, sino que esta respuesta viene a Daniel porque Daniel se interesa por las cosas de Dios. Porque Daniel se interesa por la profecía, por la palabra que Dios soltaba, que Dios había hablado por sus profetas. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. O sea, escúcheme bien. Por eso usted y yo, si nos metemos con Dios, si buscamos a Dios, si nos interesamos por las cosas de Él, hermano, usted y yo vamos a hablar cosas diferentes. Usted y yo vamos a hablar cosas que otros no hablarán. Acuérdese que dice acá que todos huyeron, se asustaron sin ver nada. Se asustaron, se escondieron sin ver nada porque el único dijo que había visto. Solo yo vi esta grande visión. Porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Escuche bien. Se puso en pie temblando porque ¿a quién no le viene el susto cuando pasan cosas extrañas? ¿A quién no le viene el miedo cuando vienen malas noticias? Escúcheme bien, pero algo pasa cuando usted se relaciona con Dios porque usted puede ver más allá de aquello que viene. Usted puede ver más allá porque la fe te lleva a ver más allá. La relación con Dios, la comunión con Dios, el ayunar, el subyugar tu carne, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, te va a llevar a entender lo que Dios quiere hacer. Porque eso es lo que pasa aquí con Daniel. Lo que pasa aquí con Daniel es que Dios envía la respuesta a la oración y el ayuno de Daniel.
Dios envía una respuesta que Daniel necesitaba, pero que no entendía cómo iba a ser. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, dice, en la presencia de Dios, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Punto y coma, y dice después algo interesante e importante, dice, y a causa de tus palabras, yo he venido. Imagínese usted orando a Dios y que venga la respuesta de Dios. Imagínese usted orando a Dios y por causa de esa oración, de las palabras que usted lleva, eleva a Dios. Y Dios envíe la respuesta al instante a su vida. Glorioso, poderoso sería para nosotros. Pero para que estas cosas ocurran, usted se necesita interesar por lo que Dios quiere hacer, no solo en usted, sino también en los que lo rodean. Daniel aquí estaba interesado no solo por lo que él necesitaba, sino principalmente por lo que había de ocurrir con el pueblo de Dios que estaba todavía en cautiverio. Y cuando usted se interesa por las cosas que Dios quiere hacer, hay cosas que Dios a usted le va a empezar a mostrar y a aclarar. Por eso usted va a empezar a caminar sin miedo. Por eso usted cuando tenga que enfrentar y hacer lo que Dios le mandó a hacer, cuando usted tenga que ir a oír lo que tiene que oír de parte de Dios, hermano, usted estará en el lugar donde Dios lo afirmará. Usted va a poder entender cosas que otros no entienden. Por eso que al leer estos versos uno se da cuenta aquí que hubo algo que Daniel hizo antes, que provocó un después de parte de Dios para la vida de él. Daniel no estaba en el río tomando sol esperando que Dios le hablara, sino que antes del día 24 estuvo 21 días. 21 días conectado con Dios. 21 días buscando a Dios en ayuno y oración. Al leer esta palabra uno se da cuenta que hubo algo antes que provocó un después de Dios. Lo que quiero decirle aquí es que hubo antes una acción de parte de Daniel que trajo una respuesta de Dios después también para su vida. ¿Y cuál es el problema de este tiempo? Que la gente está esperando una respuesta, pero no quiere hacer nada antes para que esa respuesta venga a ellos. La pregunta es, ¿qué mueve a Daniel a ayunar? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que mueve a Daniel a ayunar y a orar? ¿O por qué lo hace? Y lo que mueve a Daniel a entrar en un sacrificio de ayuno y oración, ¿sabe qué fue? Fue que él se da cuenta que hay una profecía. Él se da cuenta que hay una palabra de parte de Dios que aún no se había cumplido ni manifestado en sus vidas. ¿Y cuántas veces Dios a usted le ha hablado que Dios quiere hacer cosas grandes en su vida? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho que Dios quiere restaurar, sanar, hacer cosas nuevas en usted? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, hey, tu casa será para la gloria mía? La pregunta es, ¿por qué parece que nada ocurre ahí? ¿Por qué parece que nada sucede si Dios, escúcheme bien, si Dios, conforme a lo que estamos leyendo, Dios responde su oración? Porque el ángel le dice, desde el momento que te determinaste, ¿a qué cosa? A entender y humillar tu corazón, le dice. Tu respuesta ya había salido. Entonces, si la respuesta sale cuando usted ora, ¿por qué nada ocurre? Porque Dios va a probar nuestro corazón. Porque Dios va a probar la actitud, la intención de nuestro corazón. Nosotros generalmente oramos para que Dios nos bendiga. Oramos para que Dios nos guarde. Oramos para que Dios sane a nuestros hijos. Oramos para que nada nos suceda.
La pregunta es: ¿quién ora para poder que Dios le dé entendimiento en las cosas que él quiere hacer? Porque Daniel, esa es la dirección que toma en su ayuno y oración. Porque si hay algo que trae, escúcheme bien, algo que está demorado, estancado, detenido en nuestra vida, es el ayuno y la oración. Estas dos armas son poderosas, escúcheme bien, para que Dios acelere los tiempos en nuestras vidas. El ayuno y la oración es parte suya como hombre y mujer de Dios. Es algo que tiene que estar en usted para que usted pueda tener resultados conforme a la palabra que Dios le dice, le habla. Esto es lo que motivaba o movía a Daniel a entrar en ayuno y oración. Era que Daniel creía que el ayuno y la oración traería lo que los profetas de Dios habían dicho por palabra de Dios al pueblo de Israel. Era que Daniel creía que el ayuno y la oración traía lo que Dios había dicho por los profetas a través de su palabra o por su palabra a través de los profetas al pueblo. Y usted y yo sabemos que Dios muchas veces nos ha hablado. Usted y yo sabemos que Dios siempre nos habla. Y si Dios siempre nos habla, ¿por qué parece que hay cosas que no se cumplen? ¿Por qué parece que hay cosas que se demoran? Y se demoran porque no hay una determinación, escúcheme bien, a buscar entender lo que Dios quiere hacer. Nosotros sí somos buenos para pedirle a Dios. Y hoy día hay mucha gente que pide. Hay mucha gente que busca a Dios, que le ora a Dios. Pero no a toda la gente Dios lo oye. No a todos aquellos Dios escucha, porque le reitero, Dios mira la actitud del corazón. Claro, porque el pedirle a Dios no es al azar. La Biblia nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos enseña que usted y yo tenemos que tener una actitud correcta primero, una acción primero, antes de que venga una respuesta de parte de Dios. Porque si hay algo que trae el ayuno, si hay algo que trae la oración a nuestras vidas, es fortaleza cuando nos enfrentamos a crisis y circunstancias difíciles. El ayuno nos lleva al arrepentimiento personal. El ayuno nos lleva al arrepentimiento personal y al arrepentimiento también, de una nación también. ¿Se acuerda cuando Dios envía a Jonás? Lo envía a Nínive. Y dice que el pueblo proclamaron ayuno, oración, y dice que Dios perdonó a Nínive. Entonces el ayuno, escúcheme bien, el ayuno y la oración, el humillarse a Dios, el buscar entender lo que Dios quiere, hermano, va a traer beneficio a nuestras vidas. El ayuno nos permite oír la voz de Dios y obtener una dirección fresca y clara de parte de Él para todo lo que Él requiere. ¿Sabe por qué? Porque el ayuno y la oración provoca que Dios se mueva en favor de nosotros. El ayuno y la oración provoca que la gracia de Dios esté sobre ti para alcanzar cosas que otros no pueden alcanzar naturalmente. Escuche lo que dice el libro de Esther 4:16. Aquí había una situación con el pueblo judío. Aquí había una situación, aquí estaba Amán. Amán quería destruir a todos los judíos, dice la Biblia. Y de alguna forma o a través de una especie de engaño, de algo no claro, hace que el rey firme un edicto. Un edicto que no se podía revocar. Y que decía que todo aquello o literalmente que el pueblo judío tenía que ser destruido. Y dice la Biblia que Mardoqueo
tío de la reina Esther, una reina que había llegado a palacio y Dios le dio gracia para poder que el rey pusiera los ojos en ella. Dice que Mardoqueo va donde Esther, donde esta reina, y le dice lo que está ocurriendo. Sí, le dice lo que está ocurriendo, y la reina no quería ir a donde el rey porque sabía que nadie podía entrar al patio, al lugar donde el rey estaba, si primero no había una orden de él. Pero ¿qué es lo que hace Esther al enterarse de lo que está ocurriendo y lo que le dice su tío Mardoqueo, que también en algún momento podía ser que ocurriera también con ella? Esther le dice: ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. ¿Por qué ayunar por ella? Dice: y no comáis ni bebáis en 3 días, no 6 días. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. O sea, había una ley, había una orden, un mandato en el cual nadie podía entrar a ver al rey si el rey no lo llamaba. Pero escuchen lo que hace el ayuno. Lo que hace el ayuno en una persona, escúcheme bien, cuando es capaz de humillar su carne para poder presentarse a Dios y buscar la presencia de Dios. Esther hablaba así, o habla así porque había una orden de parte del rey. Una orden que decía que nadie podía entrar al patio interior a verlos sin antes el rey haberlos llamado. Vamos al verso 10 y 11. Dice: entonces Esther dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. O sea, nadie podía acercarse al rey si el rey no lo llamaba. Y Esther le dijo a Mardoqueo: dile al pueblo que ayune en 3 días. Dile al pueblo que ayune, que no coma ni beba por 3 días, días y noches, le dijo. Y yo también ayunaré con mi doncella e iré a ver al rey. ¿Sí? Le dijo: ya sea que viva o que muera. Dice: una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada, le dice Esther, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Verso... No, ahí no. Ahora, ese es el motivo por el cual la reina Esther llama a todos los judíos, escúcheme, llama a todos los judíos que se hallan en Susa a ayunar por ella, y a no comer ni beber durante 30 días y noches, como ella también lo haría con sus doncellas. Verso 7. Dice: entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que le mandó Esther. Perdón, 17 parece que dijo. Pásate al capítulo 5. 5, 1 al 3. Aconteció que al tercer día vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. ¿Dónde quiero llegar con esto? Lo que hace el ayuno en una persona, escúcheme bien, cuando busca meterse con Dios. Dice: aconteció que al tercer día vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. 2. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, escuche bien, dice: ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Qué obtuvo Esther delante cuando la vio el rey? Obtuvo gracia. Imagínense que el rey, cuando no llamaba a alguien, literalmente lo mataba. Había por ley que todo aquel que entrara donde estaba el rey sin ser llamado,
literalmente si el rey no lo perdonaba era muerte para él. Pero acá dice, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, mire lo que hace el ayuno. Trae gracia y favor sobre nuestras vidas. Dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, verso 3. Aquí viene el favor, dice, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Escuche lo que le dice el rey, le responde, le pregunta y le responde, le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Escuche lo que Esther había alcanzado, escuche la gracia y el favor que Esther había alcanzado a través del ayuno de ella, su doncella, Mardoqueo y todo el pueblo judío. Cuando el rey al que entraba al patio lo podía matar, a ella le decía, dime qué es lo que quieres, porque soy capaz de entregarte hasta la mitad de mi trono. Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuno? ¿Qué es lo que hace la oración? Hace que usted y yo, cuando vayamos a enfrentar situaciones, tengamos respuestas que naturalmente no podemos alcanzar. Hermano, alcancemos resultados que naturalmente usted y yo no podríamos lograr. Entonces el ayuno provoca que Dios se mueva en favor de nosotros. El ayuno nos da dirección. El ayuno nos ayuda a desarrollar sensibilidad, percepción espiritual y entender mejor las cosas de Dios. Acuérdese que Esther de primera se había negado. La historia bíblica dice que Esther como que de primera no quería. Hasta cuando Mardoqueo le dice, hey, sepa si acaso no estás ahí tú también. Le dijo, para que tú también a lo mejor perezca como todos los judíos. El ayuno nos ayuda para desatar las ligaduras de impiedad. El ayuno entonces nos fortalece en el hombre interior para romper todo yugo de esclavitud. Yugos que muchas veces nos vienen a atemorizar. Yugos que muchas veces nos mantienen esclavos, hermanos, de pensamiento, esclavos de situaciones, esclavos de problemas, esclavos de conflictos, esclavos de muchas cosas que el enemigo muchas veces viene a colocar. ¿Y sabe por qué? Porque al ayunar sometemos el alma al espíritu. Cuando usted somete el alma al espíritu, ya usted le está diciendo al alma, hey, yo no quiero hacer lo que tu carne anhela. Cuando usted somete su alma al espíritu, usted le está dando una orden a sus deseos y a sus apetitos carnales. Porque cuando usted ayuna, lo que usted está haciendo es humillar su carne para que lo de Dios empiece a desarrollarse y a crecer en usted. Por eso que una persona, cuando alguien no ayuna, cuando alguien no ora, hermano, solo va a buscar lo que su carne anhela. Una persona que no tiene una relación con Dios no va a poder controlar, hermano, nada ni ninguna área de su vida. Por eso hay gente que no puede controlar sus deseos, no puede controlar sus apetitos, no puede controlar lo que hay en su mente. ¿Sabe por qué? Porque hay una desconexión con Dios. Hay una desconexión, y cuando hay una desconexión, dice la Biblia que aquella persona Dios lo mira de lejos. Al humilde, al que se humilla, Dios lo atiende. Esos beneficios del ayuno, esos beneficios trae el ayuno. Hace que nos concentremos más en la oración y las cosas de Dios que en las cosas carnales. ¿Por qué? Porque aumenta nuestra fe. El ayuno hace que tu hombre interior se fortalezca y tu fe crezca. ¿Por qué? Porque cuando aumenta nuestra fe, eso o aquello nos permite que usted y yo podamos vencer. ¿Por qué cuesta tanto orar? ¿Por qué cuesta tanto ayunar?
Si hay cosas que Jesús mismo nos enseñó y nos dijo que hay cosas que no van a salir, géneros, demonios, pensamientos, actitudes, si no es con ayuno y oración. Cuando una persona no ayuna, no ora, es porque se siente conforme como está. Cuando una persona no ayuna, no ora, es porque sabe que es porque alimenta más sus pensamientos. Daniel se interesó en lo que estaba sucediendo. La reina Esther se puso a pensar, dijo, claro, es verdad, me puede ser que en algún momento me toque a mí también. Y al último tuvo que interesarse no solo por ella, sino que indirectamente también por el pueblo. Y hay cosas que muchas veces pasan en nuestra casa. Hay cosas que pasan en nuestra familia, ¿sabe por qué? Porque estamos desconectados con Dios. Estamos desconectados de Dios y al estar y vivir desconectados de Dios, escúcheme bien. Nuestra carne, nuestra mente, nuestros pensamientos nos lleva a hacer lo que usted y yo queremos. No nos permite ver la verdad de Dios ni cómo es Dios también. Porque el ayuno nos predispone a los dones y a oír la voz de Dios y a las revelaciones que vienen de parte de Él también. Daniel dice en el verso 2, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Pero escuche bien, dice en el verso 4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Entonces algo poderoso sucede en la vida de aquel que ayuna. Algo pasa en la vida de los que se humillan a Dios después del ayuno. Daniel dice que el día 24 del mes primero algo le aconteció. Por eso cuando usted está ayunando, está orando, usted está humillando su carne. Pareciera que nada sucede, es como que usted se levanta como que... Porque yo cuando ayuno no me siento que tengo alas. Porque es una lucha, es una guerra. Usted está, escúcheme bien, subyugando su carne. Le está diciendo a su carne, a sus pensamientos, a lo que usted anhela, a lo que usted desea, a lo bueno, a lo malo, no. Y esa es una lucha fuerte en nuestro interior. Pero algo pasa cuando usted ayuna. Algo viene después de parte de Dios sobre usted. Por eso dice 21 días y el día 24 dice. Algo pasó, algo le sucedió diferente a Daniel que no pasó con los demás. Dice, solo yo vi lo que estaba ocurriendo. Solo yo pude oír lo que Dios me hablaba. Porque cuando usted ayuna, usted queda sensible a las cosas de Dios. En el ayuno no anda volando ni en el aire. Pues algunos cuando están en ayuno andan con una cara así, ¿qué te pasa? Estoy en ayuno. Y no, cuando usted se pone en ayuno, cuando usted se dispone a buscar la presencia de Dios, algo ocurre después en su vida. Algo sucede. Daniel dice que ayunó por 21 días. Y el día 24 dice. O sea, algo vino después del ayuno. Algo va a venir después de este ayuno. Algo tiene que venir si usted se está metiendo con Dios. Porque el ángel le dijo, desde el momento que te dispusiste, que tuviste la actitud de humillar tu carne, de decirle no a lo que tú querías, de decirle no a lo que tú sentías, a tus pensamientos, a lo que tú anhelabas. Desde ese momento fue oída tu oración. Le dice el ángel, y yo he sido enviado a ti. Porque le dice, por causa de tus palabras. Verso 5, y alcé mis ojos y miré. Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufas. Verso 6, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago.
y sus ojos como antorchas de fuego. Oiga, Daniel, ¿qué es lo que qué se habría fumado Daniel? Pero no, es que el ayuno te pone así. El ayuno te pone sensible a las cosas que Dios quiere hacer, a las cosas que Dios quiere hablar. Por eso usted dice, ay, pero pastor, ¿por qué me cuesta tanto entender? Porque no humillas tu carne. Porque no sacas tu forma de pensar. Estoy en el 6. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Imagínense lo sensible que estaba Daniel. Que no solo veía cosas sobrenaturales. Que no solo veía cosas que otros no veían, sino que podía oír cosas que otros no oían. Por eso cuando alguien a usted lo critique y usted está buscando a Dios, metido con Dios, déjenlo que lo critiquen. Déjenlo que hablen. Usted siga buscando a Dios porque Dios a usted le va a mostrar las cosas que a otros no les muestran. Y yo, Daniel, verso 7 dice, vi aquella visión y solo yo, dice. O sea que lo que Dios quiere hablar, mostrar no es a granel. Es a través de una relación con Él. Es a través de una comunión con Él. No es algo que usted dice, perdón, me vende algo que quiero ver de Dios. Sino que es a través de subyugar nuestra carne, a través de determinarnos a humillarnos a Dios. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. O sea, que si usted y yo usted no está ayunando, puede ser que usted no vea lo que los demás ven. Si usted no está haciendo lo que a usted le sirve, lo que le conviene a usted, puede ser que usted no vea lo que los demás ven. Por eso a lo mejor haya que su hermano está loco, fanático, el pastor está hablando ya muchas cosas. Porque aquí no vieron todos lo que vio Daniel, ni oyeron todo lo que oyó Daniel. Pero escúcheme bien, le aseguro que si hubieran estado todos ayunando y orando, ven lo mismo que ve Daniel. Por eso dice que el miedo, el pánico, el temor se apoderó de ellos. Porque hay tanta gente atemorizada, llena de miedo en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque su carne es mayor que lo que tiene que ser mayor. Claro, lo que está pasando en su alma está más fuerte, más robusta que su espíritu. Porque la Biblia dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Por eso en este tiempo hay gente que está viendo a Dios obrar y otro no lo pueden ver. Por eso se guardan. Y cuando a usted lo escuchan hablar de fe, dicen, este es un loco, un fanático, ya le va a tocar a él. Sí, me ha tocado también. Pero Dios va a probar nuestras palabras. Dios va a probar nuestras palabras. Porque para respaldar algo que usted y yo estamos diciendo, Dios primero las va a probar. Porque el ayuno y la oración tienen el poder para traer lo que está en el mundo espiritual al mundo terrenal. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Por eso la importancia de tener interés por entender la voluntad de Dios. La importancia de tener interés, escúcheme bien, por entender lo que Dios quiere hacer. Nosotros generalmente buscamos a Dios porque tenemos un problema. Buscamos a Dios porque necesitamos algo de Él. La pregunta es, ¿quién está interesado, hermano, en buscar? ¿Quién está interesado en entender lo que Dios quiere hacer con usted y con su casa?
Porque eso es lo que Dios está buscando hoy día, gente que quiera hacer luz para alumbrar a los demás. Eso es lo que Dios está buscando hoy día, gente que quiera salir del salero. Hoy día hay mucha gente en el salero. Hay mucho sal dentro del salero, pero hermano, no funciona, no sale. Pero son sal. Y la sal, si está en el salero, ¿qué pasa? Se pone insípida, pues. Se humedece, ni por más que usted le eche lo que le eche, ya no sale, hay que botarla, cambiarla. Daniel marcaba la diferencia y marcó la diferencia en el pueblo de ahí en la cautividad. ¿Sabe por qué? Porque él se interesó por las cosas que hablaba Dios. Él se interesó por buscar lo que Dios había hablado a los profetas que estaban antes de él. Y dijo, aquí hay cosas que no han ocurrido. Aquí hay profecía, palabra de Dios, las cuales son verdaderas, que todavía no se han materializado. Y dice la Biblia que Daniel, leyendo esos libros, los libros de la profecía, encontró que había algo que no había acontecido. Dijo, y es tiempo de que acontezca. ¿Sabe por qué? Porque él se interesaba en los tiempos. Se interesaba en lo que tenía que ocurrir. Por eso indagaba. Y si usted se interesa, hermano, en lo que tiene que ocurrir, usted no va a andar asustado con cualquier noticia. Usted va a saber y va a poder vivir en paz. ¿Sabe por qué? Porque va a andar confiado, no en lo que dicen las noticias, sino que en lo que Dios le muestra a través de usted, buscarlo humillado. Daniel dice en el verso 8, quedé yo solo, dice. ¿Cómo quedó? Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y dice, y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Y no tuve vigor alguno. Verso 9. Pero oí el sonido de sus palabras. Porque tú, escúchame bien, tú puedes estar viviendo el tiempo que estés viviendo. Pero cuando tú y yo oímos la palabra de Dios, nos interesamos por lo que Dios dice. El oír el sonido de sus palabras, dice, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra, pero escuche lo que ocurre después, verso 10. Y he aquí una mano me tocó. Dice, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano, verso 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. O sea, algo marca la diferencia. Escúcheme bien, cuando usted y yo buscamos a Dios y empezamos a oír la voz de Dios. Cosas que son inusuales empiezan a suceder en nuestra vida. Algo pasa cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios. Algo sucede, algo empieza a pasar con usted. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, dice Daniel, me puse en pie temblando, verso 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Porque eso hace el ayuno, nos predispone, escúcheme bien, a oír la voz y la revelación de Dios para nuestra vida. Por eso es importante ayunar. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos este año estar sensible a lo que Dios quiere hacer. Porque a lo mejor este año las cosas no se van a ver bien. La gente entendida en esto dice que el asunto viene mal, que la economía viene mal. Hermano, que viene la recesión, que todo viene mal. La inflación. Y si usted y yo no estamos sensibles a lo que Dios quiere hacer, no vamos a entender los tiempos venideros. No vamos a entender en el tiempo que Dios nos ha puesto. Y para qué Dios también nos ha traído hasta este tiempo.
Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mi rodilla y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dijo Daniel. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fíjese la importancia que le da Dios a que usted tenga interés por entender lo que por su palabra Dios también ha hablado a nuestras vidas. Imagínese la importancia que Dios le da a que usted tenga interés en entender. Por eso es importante ayunar. Porque el ayuno, ¿sabe lo que hace? Lo deja a usted más sensible a lo que Dios quiere hablarle. Porque si usted y yo no ayunamos, escúcheme bien, no menguamos. Si usted y yo no humillamos, subyugamos nuestra carne, si no oramos, hermano, Dios nos puede estar hablando, las cosas pueden estar viniendo y usted puede estar con su corazón cerrado. Fíjese en el interés y la urgencia que Dios le da a su ayuno y a su oración. El interés y la urgencia que Dios le da a su ayuno y oración cuando usted se esfuerza por buscar humillar su corazón delante de la presencia de Dios. El ángel le dijo a Daniel desde el momento que hubo interés en ti en esforzarte para conocer lo que había de venir y humillarte en la presencia de Dios. Le dijo: fueron oídas tus palabras. El ángel le dijo: y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, Dios le da importancia al sacrificio que tú haces delante de Él. Dios le da importancia a cuando usted está orando. Dios le da importancia cuando usted presenta su cuerpo en sacrificio, en ayuno. Porque dice que cuando usted ora, dice, por causa de haber sucedido eso en Daniel, por esa causa Dios envió al ángel a hablarle, a responderle, a traer la respuesta a su oración. Porque todo aquel, escúcheme bien, que tenga interés por conocer la voluntad de Dios, ese interés moverá los cielos en su favor. Ese interés por hacer la voluntad de Dios no solo moverá los cielos en su favor, sino que traerá también la respuesta al ayuno y a la oración que también han presentado. Daniel se interesó por conocer la voluntad de Dios, por saber, por inquirir, por indagar qué era lo que venía para el pueblo de Dios. Y ese interés por buscar la voluntad de Dios hizo que el cielo se moviera, escúcheme bien, y trajera respuesta a la oración y el ayuno de Daniel. Por eso el ángel le dijo: a causa de tus palabras he venido. A causa de tus palabras he venido, le dice. Porque cualquiera puede orar. Cualquiera puede pedir hoy día. Y el problema no es cómo ora o cómo pedimos a Dios. Porque no es que le hablemos a Dios solamente. No es que solo le hablemos palabras a Dios. Sino que también usted y yo nos interesemos por la voluntad. Escúcheme bien, para que Dios también a usted y a mí nos escuche. Cuando usted y yo no nos interesamos por la voluntad de Dios, usted y yo solo nos transformamos en el cielo en un ruido que dice bla, 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 pero no pasa nada. Pero es diferente cuando usted se interesa por la voluntad de Dios. Cuando le hablo interesarse por la voluntad de Dios, es orarle a Dios, buscar a Dios y decir: Señor, pase lo que pase, aunque yo no vea que mi casa cambie, aunque yo no vea que mi esposa cambie, mis esposos cambien, mis hijos cambien, yo voy a seguir buscando, orando, clamando por ellos, porque esa es tu voluntad. Por eso usted y yo presentamos ayuno, escúcheme bien, no por ello, por usted. Por usted. La reina Esther dijo: ayunen por mí. Mientras yo voy, dijo, a donde el rey. Porque Esther sabía que no solo venía un bienestar para ella, sino que a través de ella Dios le podía dar gracia para alcanzarla también con el pueblo.
Porque le aseguro en este tiempo que hay muchos clamores, o hay muchos que claman, o hay muchos clamores que anhelamos que lleguen al cielo. Pero a no todos atiende Dios. Y suena como extraño, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios atiende al qué. ¿O no? No al que ora más, sino que al que ora y busca a Dios con la actitud correcta. ¿O no? Porque atiende al que se humilla, más al altivo, al que lo busca con la actitud incorrecta. Dice que lo mira de lejos. ¿Me entiendes? O sea, necesitamos entonces, ¿qué necesitamos? ¿Solo hablarle a Dios? ¿O necesitamos interesarnos por la voluntad de Él? Porque hoy día hay mucha gente solo buscando lo que necesita en Dios. Pero no busca a Dios por conocer su voluntad. Por eso, escúcheme bien, por eso hay mucha gente que no quiere ser luz en estos tiempos. Sino que la gente quiere que Dios los libre, que Dios los sane, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios haga esto. Pero no hay gente interesada por buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted y yo seamos luz cuando nadie alumbra. Porque imagínese usted con un sol radiante y usted siendo una lámpara encendida afuera. ¿Se irá a notar la diferencia? La luz no se nota cuando hay oscuridad. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en estos tiempos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Oscuridad, po. Pastor, ¿cómo oscuridad? Si ahora está de noche, mañana está de día. Oscuridad, pues hay gente muriendo en el mundo, enferma, hay gente con hambre, escasez, porque eso ha traído todas estas tinieblas, han traído todo eso, no solo enfermedad, hambruna, necesidad, escasez, muerte, sufrimiento. Y es ahora donde usted no se puede esconder, po. Y ahora donde usted y yo no podemos meternos debajo de la cama, debajo del almud, dijo Jesús, sino que tenemos que estar en un lugar a donde todos nos vean, po. Aquí en un lugar donde todos nos ven. Allá afuera hablando de Cristo es un lugar donde todos nos ven. Por eso el ángel aquí nos da una llave para saber cuál es la oración que llega al cielo. Para saber cuál es la oración que llega al trono de Dios. El ángel nos revela cuál es el tipo de actitud que hace que mis oraciones atraigan la atención de Dios hacia mi causa y hacia mis peticiones. Y la actitud es que yo humillo mi corazón delante de Él. Esa es la que tenemos que tener. La actitud de Daniel, de humillar nuestro corazón, que cuando Dios escuche nuestra oración, Él ya haya visto lo que hay en Él, en nuestro corazón. Porque lo primero que revela el ángel a Daniel es lo que le dice, desde que dispusiste tu corazón, le dice. Lo primero aquí es la importancia que juega el corazón suyo y mío delante de Dios. Porque cuando usted y yo disponemos nuestro corazón, lo disponemos a humillarlo delante de Él. Por eso es importante la actitud que juega nuestro corazón delante del Señor. La importancia de que usted haga caso a cuando Dios llama, a cuando las coberturas dicen, hermano, hay que ayunar. ¿Sabe por qué? Porque es como que usted sabe que está caminando bajo la lluvia y no se quiere meter debajo del paraguas. Y lo más probable es que en un momento va a terminar todo mojado, todo enfermo, todo resfriado y capaz que no le dé la salud. Y ahí vamos a orar, a orarle a Dios, pero resulta que no hemos tenido la actitud correcta para presentarnos a Él. Porque Dios escudriña los corazones y conoce las intenciones y los pensamientos que también hay en Él. Conociendo Dios así a la persona que ora y ayuna, conociendo así Dios, si la persona que ora y ayuna lo está haciendo con motivos correctos o solo por emociones. Por eso cuando Daniel ayunó y oró, él se humilló para que sus palabras entraran a la presencia de Dios. Escucha bien, él se humilló para que las palabras, esas que estaba orando Daniel, entraran a la presencia de Dios. Porque el ayuno es un acto de humildad. Escúcheme bien, aquí termino. El ayuno es un acto de sumisión. El ayuno es un acto de obediencia y adoración que realizamos delante de la presencia de Dios.
Es un tiempo que pasamos sin probar alimento con el fin de subyugar nuestra carne. ¿Sabe por qué nosotros no cambiamos? ¿Sabe por qué seguimos como somos? Testarudos, mañosos, insolentes, prepotentes y todo como el mundo afuera. Porque muchas de esas actitudes, hermano, hay que reconocer que a veces están en nosotros. O usted todo el día anda como un pan de Dios así. ¿Sabe por qué? Porque justamente no hay ayuno. El ayuno, escúcheme bien, el ayuno lo que lo hace a usted lo que le permite a usted que su carne esté siempre subyugada. Cuando hablo de su carne no hablo de un pedazo de muslo, no hablo de un pedazo de brazo, hablo de su mente. Cuando hablo de su carne estoy hablando de sus pensamientos. ¿Sabe por qué sus pensamientos no están subyugados? ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene una relación genuina con Dios. La relación genuina nos va a llevar siempre a buscar su presencia. A buscar su presencia, a meternos con Él. Por eso muchas veces en nuestra cabeza pasan muchas cosas. Y lo que pasa aquí, escúcheme bien, como piensa usted vive. Usted piensa que se va a enfermar, se enferma. Usted piensa que le va a pasar algo, está llamando que las cosas para que vengan. Claro, al final su mente está llena de ¿qué cosa? De todo lo de la carne. Cuando su mente debiera estar, escúcheme bien, llena de lo del Espíritu. Porque así usted va a tener control sobre sus pensamientos, sobre su carne. No hay forma que alguien tenga control sobre su carne, hermano, si no subyuga su carne. No hay forma que alguien tenga control sobre su mente, sobre sus pensamientos, sobre su carne, si no la subyuga. Es un tiempo, el ayuno es un tiempo que pasamos sin probar alimento con el fin de subyugar nuestra carne. Escúcheme bien, debilitándola. ¿Por qué subyugamos nuestra carne? Porque necesitamos debilitarla. ¿Para qué cosa? Para que tu espíritu se fortalezca. Y ese pensamiento, esa alma, esos sentimientos, voluntad, pensamientos que hay ahí, puedan sujetarse al espíritu. Es un tiempo que pasamos sin probar alimento con el fin de subyugar nuestra carne, debilitándola para entonces fortalecer nuestro espíritu y pasar a depender totalmente de Dios. Porque nuestra prioridad cuando ayunamos es buscar la presencia de Dios. Esa que muchas veces arranca de nosotros. Se va de nosotros por causa de que usted y yo, escúcheme bien, la contristamos. Y en ese proceso, ¿sabe lo que sucede? Dios nos promete recompensa. Dios nos promete recompensa. Aquí termino. Daniel capítulo verso 10, 18 al 19. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, dijo, y me fortaleció. Y aquel que tenía semejanza de hombre, ¿qué hizo con Daniel? Parece que estaba débil. Oh, es que me siento tan débil en el día, pastor. Pero hay alguien que te fortalece. En medio de ese proceso hay alguien que te da nueva fuerza. Que ya no te da fuerzas como las que tú necesitas, sino como las que Dios quiere colocar en ti. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Verso 19. Verso 19. Y me dijo, muy amado, no temas. ¿Qué es lo que pasa? Escúcheme bien, después de, no solo Dios te fortalece, sino que te quita el miedo. Dice, y me dijo, muy amado, no temas. Escuche bien. Me da paz también, dice, le dijo, la paz sea contigo. ¿Me está escuchando? Le dijo, la paz sea contigo. No solo le quitó el miedo, sino que también después le dice, le da paz, le dice, la paz sea contigo. Y le dice, esfuérzate y aliéntate. No me deja en el suelo, no me deja arrodillado, sino que escúcheme bien, me quita el miedo. Me quita el miedo, trae paz a mi vida. Trae paz a mi vida y trae confianza. Me dice, esfuérzate y aliéntate. Y dice Daniel, y mientras él me hablaba, recobré la fuerza. Mientras tú recibes la palabra de Dios. Por eso la importancia hoy día de estar aquí. Porque hoy día hemos estado ayunando, pero hoy día estamos recibiendo también de parte de Dios nueva fuerza.
Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. O sea, escuche lo que pasa con Daniel. Daniel le dice, háblame nomás, Señor, porque háblame, dime lo que tengo que hacer. Porque tengo nueva fuerza. Eso hace el ayuno en usted. Saca lo que está viciado y trae lo nuevo de parte de Dios. Por eso cuando usted y yo salimos de acá y cuando salgamos de este ayuno, hermano, si había miedo, ese miedo se va a ir. Claro, si no había paz, va a venir confianza a tu vida. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, te alienta. Hey, escúchame bien, te hace esforzarte, te da fuerza y te alienta también. Por eso Daniel dice, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor. O sea, dispuso su corazón a lo que Dios tenía que decirle para él seguir obedeciendo. Porque me has fortalecido. Por eso la importancia de subyugar y humillar nuestra carne en ayuno delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la oración con humillación mueve el oído de Dios para nuestra respuesta. Sus palabras fueron oídas, dice allí la Biblia, por causa de su corazón. Las palabras de Daniel, así como las palabras de la reina Esther, fueron oídas por causa de que les interesó entender el propósito de Dios, no solo con su vida, sino con su pueblo. Segunda de Crónicas 7, 14 y 16. Y ahora sí que termino. Tiene que comer si usted estuvo en ayuno. ¿No dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre? Segunda de Crónicas 7, 14 al 16 dice, si se humillare mi pueblo, escuche bien, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dos cosas, humillarse y orar, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, escuche bien, diga, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Alguien necesita un mejorar? ¿Alguien necesita un remedio para su vida? ¿Alguien necesita algo efectivo? Aquí está. Aquí está lo que usted y yo necesitamos. Para echar fuera el miedo. Para echar fuera la enfermedad. Escúcheme bien. Para erradicar lo que no tiene que haber en nuestra mente o en nuestra vida. Si se humillara en mi pueblo, o sea, mientras usted no se humille, nada sucede. Porque es si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, punto y coma, dice, viene algo importante, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Verso 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuándo? Si nos humillamos y oramos. ¿Sí? Entonces cuando usted y yo oremos a Dios, la respuesta de Dios vendrá en el mismo momento que le vino a Daniel. 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Por qué? Porque no solo la he elegido, sino que también la ha santificado. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, ¿para qué? Para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esa es la promesa. Que usted ya no andará solo, que usted no andará con miedo, sino que usted sabrá que Dios andará con usted. Y la mano de Dios, la respuesta de Dios se va a ver en su vida también. Amén. Porque para eso Dios nos busca. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. O sea, de usted depende de que eso suceda en su vida. De usted depende. Si usted sigue igual, piensa igual, sigue viviendo conforme a lo natural, conforme a su carne, conforme a sus pensamientos, hermano, yo le digo, ponga cuidado, no hacer cosas que va a venir el Señor. No hacer cosas que aparezca hoy día, mañana, pasado, hermano, y lo pille pensando así, haciendo así, conforme a su voluntad. Porque podemos haber estado toda una vida en la iglesia y nos vamos a quedar. Y le aseguro que si nos quedamos, ya no hay vuelta. Póngase de pie, por favor.
Vamos a orar al Señor. Por eso puede haber un pueblo orando, pero eso no garantiza que Dios lo esté escuchando. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios te escucha, o porque solo cuando Dios te escucha es que responde también Dios de acuerdo a las palabras que tú estás orando. Por eso el ángel le dice, por tus palabras, dice a Daniel, yo he venido. Desde que te humillaste, le dijo, tus palabras fueron oídas. Y la evidencia de que las palabras de Daniel fueron oídas fue lo que le dijo el ángel, a causa de tus palabras yo he venido. Entonces el ayuno nos lleva a humillar nuestra alma, nos lleva a afligir nuestras emociones, voluntad e intelecto. ¿Por qué? Porque es en el alma en donde radica o reside la carne. Es en el alma en donde reside el viejo hombre, escúcheme bien, conocido también como el ego. Es en el alma, y mientras usted no humilla aquello, seguimos siendo lo que éramos afuera, pero ahora con salvación, con una promesa, con un regalo de parte de Dios. Oremos al Señor, amén.